Creo que ya estamos en vivo. Sí, sí. Okay. Sí, muy bien. Buenos días. Qué gusto de verlos después de casi una semana de inactividad del Café Longhi. Ya veo que hay 10 personas. Saludos a Elizabeth, saludos a Anthony. Veo a Luis Arana, qué gusto. Estamos ahora programado una conversación con Rafael Ríos Puelo, un arquitecto junior Cuyutupa también presente. Saludos. Les decía que pronto se conectará con nosotros Rafael Ríos, que ha sido alumno mío en la Universidad Ricardo Palma, en el taller de Juvenal Baraco, en el taller, en mi opinión, más importante del país y uno de los más importantes en Latinoamérica. Vamos a hablar con él mientras esperamos que se reúna la gente. Le agradezco mucho a alguna gente que me ha llamado y que me ha escrito preguntando qué tal estaba, porque algunos se enteraron que tenía mis chequeos normales en la clínica Ricardo Palma, y entonces como no he presentado coincidió los días con los chequeos, los días de Café con Longhi, entonces les agradezco a los que han estado preocupados si estaba bien o no, como Carlos Ramos desde Estados Unidos. Todo bien, felizmente, en mis chequeos. Solamente me han programado una operación a una hernia. Nada más. Así es que seguimos para adelante. Todavía hay mucho que conversar, hay mucho que compartir y feliz de estar con ustedes. Natalie, qué gusto. Piero, ya vamos con 29, 30 personas. Después nos preguntábamos con el equipo de media de Longhi Arquitectos, nos preguntábamos si tendríamos que cambiar la hora del Café con Longhi, si ayudaría mucho que cambiemos para las 6 de la tarde, ahora que ya la gente va a trabajar y que de repente sería mejor en una hora fuera de hora de trabajo, ¿no? Porque esto lo hicimos como resultado de la pandemia. No sé ¿qué opinan? No sé si eso sería una buena idea. Me gustaría, hasta que se conecte Rafael Ríos, con quien nos toca conversar hoy día. Pablo César, saludos del team de Piura. Sí, ya hemos estado con la gente de Piura. Fue un placer conocerlos en su visita acá a Casa Chulpas y luego en la conferencia que tuvimos en Piura. Juan Manuel dice que sería mejor cambiar de horas. Vamos a tener en cuenta eso. De repente lo cambiamos para las 6 de la tarde, cosa que no se interrumpe el día, ¿no? Yo lo puse originalmente de 10 a 11, martes, jueves y sábado, porque esa mañana la tenía libre. No estaba enseñando. Enseño lunes, miércoles y viernes. Y para seguir con el ritmo, para seguir con las actividades más de conversación, me salió esa idea, ¿no? Pero sí, cambiar de horario podía ser una posibilidad. Muy bien, no sé, no lo veo todavía a Rafael Ríos, pero voy a empezar a presentarlo y después él entrará el rato que tenga que entrar, ¿no? Rafael Ríos Mazuelos es un arquitecto, yo diría que estará llegando a sus 40, sí, más o menos debe estar llegando a los 40, no sé si ya llegó, lo cual lo hace pues con un arquitecto joven y que está entrando un poco a la madurez. Creo que es un arquitecto exitoso, porque sabe hablar, sabe venderse, es inteligente, y tiene una característica bien importante. Es uno de los pocos arquitectos, o cuando fue estudiante, o después de estudiante cuando fue bachiller, que ganó una beca importante en el país, la beca Alfredo Montañe. La ganó. Es una beca que, como ustedes saben, es bien difícil de ganar. Mucha gente participa y tanta cosa. Y ahí veo también a Yair Ríos Llano, que es alguien que alguna vez nos ha invitado y nos ha tratado muy bien. Sánchez, Samantha. Y bueno, Rafael Ríos
lo que hizo fue, ganó el premio, ganó la beca Alfredo Montaña, que es muy difícil de ganar para ir a España a hacer su maestría, y decidió no ir. Después de haberla ganado, decidió no ir por razones muy particulares que vamos a ver si ahora nos la explica, porque nunca nadie se explicó cómo alguien que ganó todo para ir a tener la super educación en España, no ganó la beca y no la usó, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que tenía como Atelier Lima. Creo que es de Atelier Lima, que me haga el pedido, que me pida para Atelier Lima. Atelier Lima Arquitectos. Vamos a darle cámara para transmitir en vivo. Atelier Lima, supongo que Atelier Lima es Rafael Ríos. Creo que así era la cosa. Y vamos a agregar. Y ya está por entrar. Esperando a Atelier Lima. Yo, como buen hombre, no puedo hacer dos cosas a la vez. Entonces, cuando me dedico a leer preguntas o a manipular esto, Rafael y Claudia se unieron. Ya está por entrar Rafael. Hola, Rafael, buenos días, qué gusto. Ahí estamos. Hola Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya acá esperándote y haciendo una presentación de lo que me acuerdo de ti, de las memorias que tengo de cuando fuiste mi estudiante. Recuerdo mucho que hicimos memoria con el taller de Juvenal. Por lo tanto, como hicimos memoria, Claro. te conozco un poco más de lo normal, porque en memoria uno hace una especie de, ¿cómo le podrías llamar a eso? Memoria. Vamos a hablar de eso también. Y estaba especulando tu edad. ¿Ya llegaste a los 40? He cumplido hace un mes, he cumplido 37. ¿Ves? Entonces estás muy bien. O sea, eres menor que Cristian y Cristian Botger, ¿no? Y Carla Tamariz, ellos son un poco mayores que tú. Sí, es más, Cristian fue asistente en Manzana cuando yo estuve en el taller. Los Claro. profesores principales fueron Wendy, Gonzalo Cruz, Freddy Valdivia, y estaban de asistentes Cristian y una chica que creo que se llamaba Meilín, algo así. Meilín, que ahora está en Francia, ¿no? O sea, y tú ves, comienzas a decir nombres y todos están en algo interesante. Y hay una de las cosas del taller de Baraco, que es el tema que cada vez que invito a alguien del taller de Baraco, terminamos hablando de Juvenal y nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo te presentaba como, digamos, un arquitecto joven que ha buscado su camino, que es conocido, que es exitoso, ganador de concursos, dueño de su propia empresa y con intenciones, ¿no? ¿Te acuerdas cuando nos juntamos estuvimos en la lista de Yayo Aleman para lo del CAP? Que creo que Claro, si salíamos, Cap. el CAP hubiese estado 2 años adelantado de lo que está ahora, ¿no? Creo. Y que tu intervención, Sí, a pesar de ser el más joven, fue importante, ¿no? Entonces, primera pregunta, una de las cosas. Mira, Rafael, te explico. La dinámica de este café es que nos hemos encontrado en un café y conversamos absolutamente sin ninguna regla, sin ningún tema. A pesar que ahora estamos invitando a gente y queremos hablar de un tema específico, creo que vamos a cambiar a hacer eso en otro tipo de programa. Y el café es un sitio donde estás y nos encontramos. Y la gente que está viéndonos podría hacer preguntas o podría simplemente escuchar lo que hablamos, ¿no? Y yo tiendo a hablar mucho y tiendo a preguntar y al final tiendo ni siquiera a darles mucho espacio a la gente que invito, ¿no? Entonces te voy a pedir, por favor, si puedes, de una manera no tradicional, de una manera, no tradicional quiere decir, pues, de una manera diferente, de una manera que salga casi del alma, quisiera que te presentes y que nos digas quién eres, qué has hecho, qué no has hecho, y nosotros de repente intervenimos en preguntarte algunas cosas, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus logros? ¿Qué sueños ya se cumplieron? ¿Qué sueños están por cumplirse? Etcétera.
Genial. Bueno, en primer lugar, agradecerte con la invitación. He tenido la oportunidad de escuchar algunos otros, los videos que has hecho, ya sea grabados o algunas veces en vivo. Me parece bien valioso lo que estás haciendo ahora por el hecho de también compartir tus experiencias y también darle oportunidad a otros arquitectos, quizás menos conocidos inclusive, que puedan un poco compartir también contigo. Eh, a ver, ¿quién soy? Y de manera poco convencional. Creo que efectivamente es poco convencional. Yo me considero en principio un error. Soy un error del sistema, por así decirlo. ¿Por Muy bien, qué, por buena qué me intervención. considero un error? ¿Por qué me considero un error? Porque creo que soy de alguna manera la feliz conjunción de algunas cosas que podrían llamarse suerte, otras que podrían llamarse destino de alguna manera y otras que podrían llamarse inclusive propósito. Eh, y te cuento un poco por qué. O sea, yo siempre me he considerado una especie de híbrido, ¿no? Así como de animal de varias especies, medio perro chusco en realidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo desde niño tuve la oportunidad de estudiar en el Colegio La Inmaculada, que es un colegio de prestigio, es un colegio de plata, digamos, por así decirlo, inclusive se podría decir, es uno de los top de Lima a nivel de educación y a nivel propuesta de valor como educación primaria, secundaria, pero al mismo tiempo yo todos esos años de colegio he vivido en el Callao y he vivido 25 años, de mis 30 y pico los he vivido en el Callao. Y eso me dio otras cosas. ¿Y por qué se da esa situación? Porque mi mamá, que es profesora de lengua y literatura, toda la vida enseñó en el Colegio de la Inmaculada hasta el día de hoy. Y en aquella Ah, época le daban una beca completa a los hijos de profesor. Entonces, eso me permitió, digamos, estudiar de manera gratuita en uno de los mejores colegios de Lima, y recibir esa buena formación, ¿no? Pero al mismo tiempo yo tenía que desplazarme todos los días durante 11 años prácticamente, más de 30 kilómetros en micro, ah, recorriendo la ciudad, de Surco hasta La Perla, para poder estudiar, ¿no? A veces en micro, ya en alguna época en auto, bueno, tengo harto kilometraje en ese aspecto. Entonces, es un poco contradictorio porque durante la época del colegio, como que he recibido dos formaciones, ¿no? Por un lado, la formación jesuita, digamos, bastante académica, bastante buena, el contacto con amigos que en ese momento eran, pues, digamos, de todo un poco, y por el otro lado también he recibido la parte, pues, del barrio, la parte de poder estar en la calle, entonces siempre había esas contradicciones, ¿no? Como que un día podía estar en el cumpleaños del hijo del embajador de Nicaragua en la planicie, y el domingo, pues si esto era un sábado, y el domingo podía estar jugando un poco la pichanga con un pirañita, ¿no? Entonces, claro. he tenido un poco ese contraste que creo que en el fondo me ha ido marcando algunas cosas, y más allá de las limitaciones que eso en algún momento planteó y era difícil en la época de colegio, sobre todo para algunas salidas y cosas era complicado por temas de presupuesto y por temas de distancia, creo que al día de hoy, ya un poco haciendo el balance, creo que me ha dado mejores y mayores herramientas para mi desarrollo como persona y como profesional, ¿no? Entonces, creo que esa parte del colegio es uno de los primeros hitos contradictorios. De ahí, cuando termino el colegio y toca irme a la universidad, inicialmente pues pienso en qué carrera podía tomar. Ya tenía algunas inclinaciones hacia la arquitectura por temas de vocación, por temas de algunas habilidades que podía tener en el colegio, pero lo que sucede es que una vez que se acaba el colegio, se acaba la beca, y un poco aterrizas en tu realidad económica, ¿no? Entonces, en ese Claro. momento no había como para poder hacer que yo pueda estudiar en una universidad privada. Entonces, en principio,
me iba un poco sin saber hacia lo que era ingeniería civil, y la otra opción era arquitectura. Cuando lo pensé, era ingeniería civil en la Católica, que no se iba a poder. La Católica me quedaba mucho más cerca de mi casa, y bueno, entonces decido comenzar a postular a la uni, y postulo después, el año siguiente al colegio, postulo un año a la uni, en la cual postulo 2 veces, y la primera vez que postulo arquitectura me quedo por 30 puestos aproximadamente, que es en realidad poco, porque bueno, en la uni postula un montón de gente, y cada Correcto. postulada de la uni deben ser miles, miles de personas, ¿no? Entonces, yo postulé arquitectura, hice los 4 exámenes. La uni tiene 4 exámenes más, incluyendo un vocacional de arquitectura, que hasta ahora, que es Sí, bastante difícil, creo que hasta ahora, el día de hoy, probablemente me jalarían en ese examen nuevamente. en el de Este, arquitectura. sí, en la arquitectura de la uni, que te mandan a dibujar, te mandan a hacer isometrías, te preguntan cosas de historia, o sea, una carga de Ah, información que para alguien que recién está tratando de descubrir qué cosa creo que es excesiva. Pero bueno, ok. uno trata de prepararse para eso. Postulo la primera vez, me quedo por 30 puestos, y ese último verano postulo nuevamente, y me quedo por un puesto. Un puesto. Eh, la persona, un puesto, y más que un puesto, o sea, la persona que ingresó a la uni, yo era puesto 26. La persona que era puesto 25 tenía 10,49, y yo tenía 10,47. O sea, fueron dos Dos centésimas centésimas. que me alejaron de estar en la uni. Entonces, bueno, eso fue un momento bien difícil, bien frustrante, una de las primeras frustraciones que uno tiene como joven, bien dura, después de haber postulado un año, creyéndose bueno, quedarse afuera. Me dolió bastante. Por eso es que yo le tengo mucho respeto a la gente de la uni en general, porque creo que han logrado cosas, algunas de las cosas que yo no pude, como por ejemplo ingresar. Claro. Este, entonces de ahí comenzamos a evaluar un poco qué hacíamos, y en ese momento mi papá toma la sabia decisión de decirme: oye, ya no pierdas más tiempo, este, vamos a ver dónde postulas, métete al privado. Tu tío Alfredo estudió en la Ricardo Palma, postula en la Ricardo Palma. Y yo le decía: pero bueno, pero si ya postulé un año porque no hay plata para poder cubrir una pensión. Le digo: ¿cómo hacemos? No te preocupes, ya nosotros vemos. Ah, Y efectivamente postulé a la Ricardo Palma, ingreso, y a partir de ese momento mi papá comenzó a viajar a Estados Unidos, medio año, todos los años. Estaba 6 meses acá y 6 meses en Estados Unidos. Y lo que hacía era básicamente mandar plata, pues, para poder trabajar en Estados Unidos, y mandar plata para que yo, mis hermanos, y al principio yo, porque yo soy el mayor de mis hermanos, pudiera estar en la universidad, y de ahí un poco terminó escalando igual a mis otros hermanos, ¿no? Entonces, yo postulo a la Richie, ingreso, creo que quinto puesto, claro, lógico, ¿no? Después de haber estado un año intentando la uni. La claro. Richie era, la Richie era un poco para ciegos, ¿no? Poder entrar con los ojos cerrados. Entonces, bueno, ingreso bien, 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 no sé si frustrado, pero ya con otra motivación, ¿no? O sea, yo dije: si me voy a Ricardo Palma, es para tratar de ser el mejor, y un poco y punto. Y recuerdo que en ese momento no tenía muchas referencias de los talleres. Claro. Me metí un poco así por lo que te dijeron en la fila, digamos, en la cola de matrículas. Me metí a Chang en ese momento, y mis dos primeros ciclos fueron en Chang. Me fue bastante bien, en ese momento estaba súper motivado, como te digo, quería ser el mejor. Saqué 18 de promedio, creo, en primer ciclo. Y de ahí fui avanzando un poco en la carrera, hasta que finalmente ya por decante llego al taller de Baraco, ¿no? Y, y lo curioso es que, por ejemplo, yo sí me considero alumno de Juvenal y todo, pero no hice los básicos, ¿no? Por ejemplo, tengo un poco ese vacío indirecto. O sea, de ahí yo lo he visto completamente y conozco todo el proceso,
más bien cuando yo he sido profesor del taller, años después. Pero Ah, directamente que haya podido experimentar lo que eran los básicos contigo, con Nano en esa época, este, inclusive Waka tampoco lo hice, ¿no? Entonces yo entro directamente a Manzana, entro al taller donde estaba Freddy, Gonzalo, Wendy, y de ahí ya no dejé el taller más, salvo, salvo en octavo ciclo, que tuve la oportunidad de poder viajar, ¿no? Entonces, que también fue otro momento importante, ¿no? O sea, yo entré al taller de Juvenal, descubrí lo que era el taller, me enamoré mucho más de la arquitectura, me enamoré de la competencia, o sea, del hecho de poder aprender de los compañeros, o sea, yo creo que esa es una base ujú. fundamental que propicia el taller de Baraco, y de ahí, en octavo ciclo, gano uno de los cupos para poder ir a México, de intercambio, Mm. entonces me voy ese ciclo a México, y ni bien yo ya me enteré que había la posibilidad de viajar, comencé a ver y quise practicar. Y cuando estuve en México, en la UNAM, tuve la oportunidad de trabajar con Michel Roskin, que es un Ah, arquitecto mexicano ahora bastante famoso, bastante conocido y que bueno, es uno de los más conocidos ahorita en México. En ese momento ya era conocido, pero no era tan, digamos, tan mediático como es ahora. como ahora, sí. Pero trabajé con él un tiempo y bueno, fue una súper experiencia porque además me reveló un poco el futuro que yo quería o que yo veía que podía ser acá, ¿no? Este, y acá, bueno, ya conocí algunas oficinas locales, ya un poco estaban los de siempre, pero como estudiante me vio un panorama un poco distinto porque en México tienen una variedad de arquitectos mucho más amplia, creo, ¿no? O sea, hay desde los barraganistas o los tipo Legorreta, hasta arquitectos muy experimentales y muy contemporáneos, ¿no? Pasando por modernistas y otros, ¿no? Entonces, fue una experiencia bien paja, bien importante. Este, después regreso al taller, hago precisamente memoria y otros ciclos y termino un poco la universidad. Al final no pude cumplir un poco la promesa de ser el mejor, creo, al menos en promedio. Creo que terminé cuarto puesto de la promoción. Entonces todavía seguía ahí un poco con la espina O sea, clavada, no ¿no? ganaste el Corihuasi. No ganaste el Corihuasi, que es No, el no gané el premio Corihuasi, al gané el mejor cuarto premio del estudiante. Corihuasi. Ya. No, no lo Y por gané, eso te lo sentías, y ganó por eso una. sentías que no habías cumplido. Sentías que no habías cumplido por eso, No, porque tú entraste para ser el mejor. Pero correcto, eras el cuarto. era el cuarto. Ok, sí. Sí, sí, los tengo clarísimos, además, ¿no? La primera era Katherine, una amiga que había hecho todo el taller en Velázquez y Hurtado. No, perdón, en Ujú. Velázquez. El segundo era Juan Luis, otro amigo que había hecho toda su carrera en Hurtado. El tercero fue José Félix Ramos, no sé si te acuerdas de él, que era del taller. Y el Sí. cuarto fui yo. Entonces, bueno, seguía ahí un poco con esa deuda pendiente, ¿no? Pero estaba contento, ¿no? O sea, había terminado el taller de manera muy buena, había cerrado un ciclo, creo, como estudiante bueno, este, y a un poco ahora la pregunta era, bueno, si no pude cumplir un poco la autopromesa de tratar de ser el mejor estudiante, ¿qué cosa seguía, no? Por lo menos tratar de ser el mejor arquitecto joven y de ahí un poco lo que toque, ¿no? Entonces, siempre he estado un poco con ese bicho metido, de ahí, bueno, comienza toda mi etapa de trabajar y de enseñar también, porque Juvenal nos invita justamente a José, a mí, a Jorge Barbosa y algunos más a participar del taller y nos repartimos un poco en las distintas áreas. A mí me tocó estar en Manzana, nuevamente con Freddy, y con Freddy estuve 9 años enseñando, ¿no? Y ya de ahí, Oh, bueno, dejé el taller ya hace algunos años, ¿no? Y ahora, bueno, estoy en UCAL, enseño en la UPC, bueno, he estado
en distintos sitios, pero sigo extrañando mucho la dinámica del taller de Baraco, ¿no? O sea, para mí es extraordinaria e irrepetible, ¿no? Exacto. Dime, hablando ya del tema de Barack, mientras has hablado, se me han ocurrido un montón de preguntas y ¿no? La primera es, tú pensabas siempre sin ninguna duda que la UNI era absolutamente superior a la Ricardo Palma. Y después, ¿qué piensas ahora? O sea, dame tu perspectiva. Yo tengo la mía, la he dicho 100.000 veces, ¿no? Dame tu perspectiva, porque claro, la gente, en general, la gente que no conoce, considera la UNI casi la más antigua, 100 años, etcétera, y como una super universidad. Yo creo que la UNI tiene la gran oportunidad que le transforma la vida a la gente que estudia en la UNI. Porque tú, sin recursos, como mucha gente de la UNI que va sin recursos, estudia, sobrevive como puede, termina su carrera y el hecho de terminar ya lo sacó, ya la universidad le cambió la vida. Cosa que no pasa en las universidades particulares. ¿Eh? Ojo, hay gente que entra a la Ricardo Palma todavía o a la UPC que están como en piloto automático para mantener el estatus que tienen en casa, ¿no? Y la universidad no les cambia la vida, sino les da simplemente una manera de extender su vida, su manera de ser, ¿no? Pero tú podías haber estado en la UNI y te podía haber cambiado la vida, pero has estado en la Ricardo Palma y también te ha cambiado la vida, ¿no? Entonces, hazme un paralelo entre las dos universidades, lo que pensabas de una a la otra, qué piensas ahora, cuál es la diferencia. Por supuesto, no has estudiado en la UNI, pero conoces cómo es la UNI, por los resultados, por su tradición, etcétera, ¿no? Esa es la primera inquietud que tengo. ¿Cómo viste eso, no? Porque sonó que hasta entraste a la Ricardo Palma con vergüenza. No ingresé a la UNI, pucha, tengo que pagar para estudiar una carrera a mí me pasó lo mismo. Yo no ingresé a la UNI y a la Ricardo Palma en mi época le decían el arca de Noé, o sea, sin más trámite, decía que solamente se encargaba de los animales, ¿no? Entonces es una cosa y yo te digo bueno, no te digo lo que pienso, sino quiero que tú me digas lo que piensas. Sí, o sea, efectivamente, como cualquier, digamos, joven en ese momento, yo no tenía ni conocimientos y tenía en ese momento pocas opciones, ¿no? Entonces, lo que sí me ha pasado es que después muchos de los compañeros y amigos con los que yo llevé la preparación en el CEPRE Uni, algunos de ellos sí ingresaron a arquitectura. Y curiosamente yo me he encontrado años después con ellos, cuando yo ya había terminado la carrera, y ellos seguían en la uni. Y seguían en la uni por diferentes motivos. Algunos paros que ha habido en algún momento y perdían ciclos, cosas por el estilo, temas administrativos, políticos. Después porque creo que la uni en algunos casos podría ser una falla que sigue teniendo algunas condiciones en relación a algunos cursos que lo que hacen es tratar de mantener una fama como difíciles y lo único que hacen es probablemente jalar a la gente y tratarla un poco de que se quede, pero sigue siendo muy buena universidad. Yo no consideraba que era la mejor, o sea, en verdad desconocía en ese momento cómo era un poco el estatus. Lo que sí creo ahora es que efectivamente el estar en una universidad nacional te da motor y otros motivos, o sea, que son importantes para poder un poco contrastar la realidad, pero también te quita y te limita en algunos aspectos, ¿no? Entonces, es difícil después poder compensar. Creo que es más fácil compensar las habilidades blandas después que un poco las habilidades rígidas que puedes encontrar como dificultades en la uni. Ahora, con respecto a la Ricardo Palma, un poco se sabía o sea, que en algún momento, probablemente entre los 90 hacia abajo, lo que hizo la Ricardo Palma es concentrar mucho el talento, ¿no? O sea, era de las pocas opciones también que todavía había en temas privados, y lo que hacía es concentrar el talento, y por eso es que hay muy buenas generaciones de Sí. arquitectos de la Ricardo Palma y los que han terminado siendo el prestigio un poco hasta el día de hoy, ¿no? También yo me atrevería a decir un poco que la Richie ahorita está viviendo un poco de
esas leyendas, ¿no? Y comienza a entrar un poco en el tema como es la uni, ¿no? Que todavía sigue viviendo inclusive de leyendas que ya casi son octogenarias, ¿no? Pero sin embargo también ha votado muy buena gente y que los conozco, ¿no? O sea, temas como, o sea, gente como la de Sitio, ¿no? Con Javier Vera, Eleazar Cuadros, por ejemplo, que son amigos míos, que los conozco, que hemos compartido espacio también en algunas charlas, tienen muy buena producción, entonces yo creo que, o sea, en los últimos veintitantos años ya un poco ha dependido más del estudiante, creo, que de la universidad en sí, salvo las excepciones como el taller de Baraco, ¿no? Donde creo que es un poco lo que rompe la regla. Definitivamente la Richie no sería lo que es si es que no fuese por el taller de Baraco, ¿no? Es más, o sea, la Ricardo Palma sigue siendo, la facultad sigue siendo un universo variado, ¿no? Donde el taller es uno de los 15, entonces tampoco es que si sales de la Ricardo Palma te va a asegurar absolutamente nada, ¿no? Al día de hoy teóricamente hay universidades un poco más compactas que la Ricardo Palma a nivel de académico, como podría ser la Católica, por ejemplo, pero que no tiene pues el nivel, la Católica o la Universidad de Lima, ¿no? Pero que no tienen el nivel de riesgo que digamos que asume la Ricardo Palma en talleres como el de Juvenal, dentro de un entorno un poco anárquico, ¿no? Un poco desordenado, como es la Richie, donde no manda nadie, donde un poco puedes hacer lo que quieres, ¿no? Entonces creo que eso es lo que termina dando un poco el espacio para poder hacer que los estudiantes sean buenos. O sea, yo sigo creyendo que el que es bueno en la Ricardo Palma tiene un potencial de ser mejor que cualquier otro todavía en cualquier otra facultad, ¿no? Mientras que la producción de las otras facultades aún sigue siendo mediana, digamos, dentro de una línea, dentro de un estándar, y probablemente los que pueden ser buenos han tenido ciertas limitantes en algún momento puestas por profesores, puestas por la misma universidad. Entonces, digamos, eso es valioso. O sea, lo que pasa en el taller es que pueden pasar distintas generaciones, inclusive hasta de profesores, pero la producción sigue siendo la misma. En cambio, hay otras universidades que dependen mucho de la mano del profesor, ¿no? Y pareciera es más que los profesores estuvieran haciendo su taller para los otros profesores, ¿no? Para el jurado final o para la revisión del director. Entonces, digamos, los chicos no tienen esa libertad de equivocarse, ¿no? O sea, una de las cosas que siempre se discutía en el taller y lo discutíamos con Freddy es, mira, si este ciclo no podemos, si este ciclo no damos, si este ciclo la cagamos, por así decirlo, bueno, mientras los chicos aprendan, ya está, o sea, hemos cumplido, ¿no? Y cada una de esas etapas y estadios los va a ir pasando y probablemente cuando lleguen a un vertical ya tendrán un poco la mochila llena de herramientas, ¿no? Entonces creo que ahí sigue teniendo una ventaja la Ricardo Palma, ¿no? Pese a que ya el talento está mucho más disperso, ¿no? Claro. Eso es bueno. Ahí está pues la gran diferencia entre enseñar lo que sabes y enseñar lo que no sabes, ¿no? Los talleres que enseñan lo que sabes son talleres normales, predecibles, buenos, te enseñan a hacer arquitectura correcta. Los que tratan de enseñar lo que no sabes, el profesor que te trata de enseñar lo que no sabes, encuentra todo el tiempo sorpresa, ¿no? Eso, por ejemplo, yo me identifico con la segunda posición desde que Baraco me invitó a enseñar con él cuando tenía 27 años, había terminado, 25 años, había terminado arquitectura, después de intentar ingeniería civil en la Católica, y me dice, te he invitado a enseñar porque me veo preocupado tratando de impresionar a los estudiantes, supongo. Me dijo, te he invitado a enseñar para que enseñes lo que no sabes, no me interesa que enseñes lo que sabes, que es una gran diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esa perspectiva, tú en tu taller de UCAL, por ejemplo, que estás enseñando, creo, noveno ciclo, octavo ciclo, ya, digamos, cuando los chicos han sido, de alguna manera, tocados por otros profesores. Yo enseño segundo ciclo, soy profesor emblemático en segundo ciclo, o sea, yo, de alguna manera, dirijo el segundo ciclo, pero tengo unos súper asistentes que vamos caminando, ¿no? Pero lo que enseñamos en los primeros ciclos es, en lo posible, tratar de descubrir con los alumnos lo que no sabemos de arquitectura, ¿no? Y sale este famoso dicho, enseño para aprender
aprendo para enseñar, enseño lo que no sé. ¿Qué piensas de eso? Enseño para Eh, aprender, aprendo para enseñar, enseño lo que no sé. En taller de diseño de arquitectura, ¿no? Versus el taller que enseña exactamente lo que sabe, que es un poco el que enseña el oficio. A ti te toca enseñar un poco más el oficio de la arquitectura, en tu manera de pensar, o cómo juntas el oficio de la arquitectura, que tiene que enseñarse en un taller también, y no se pierda la condición lúdica, la condición romántica, la condición de crear, elevando la situación de crear, elevando la condición humana a condición divina, que es una de las cosas que yo siempre digo, y que es cuando tú dices, estoy en estado de gracia, estoy inspirado. ¿Cómo es que te salió, por ejemplo, la idea y el manejo para hacer la clínica esta que has hecho en el Cono Norte, en los conos, ¿no? Que es, digamos, la interpretación arquitectónica de respeto y honra hacia una sociedad con menos recursos y ponerla al nivel de la sociedad, al nivel de la sociedad más, que es un poco que tiene que ver con tu educación, ¿no? Con el haber ido a la Inmaculada becado, el no haber podido entrar a la uni, el querer ser el mejor alumno de la Ricardo Palma y no poder, y después el ganar el premio Alfredo Montañe, que es un premio premiazo, y que por razones X y Z no lo usas. Son varias preguntas que te he hecho para que te explayes explicando lo que quieras, como quieras. Mira, en principio concuerdo contigo un poco la posición en relación al tema de enseñar. Este, Creo que una de las cosas que además aprendí, porque, a ver, en el taller de Juvenal no solamente yo he aprendido a ser alumno y arquitectura y involucrarme con la carrera, sino también aprendí a ser profesor, ¿no? Entonces, creo que uno de los resúmenes que es importante es que Juvenal no te dice nunca qué hacer, ni cómo hacerlo. Entonces, el método es un poco como cuando aprendes a nadar, ¿no? Y para nadar hay dos caminos, ¿no? O vas y miras videos de YouTube, miras un manual de cómo nadar, o O te simplemente te tiran, o te lanzan tiran. al pozo y en algún Y momento tienes que sentirás que salir. te ahogas, vas a tocar fondo, de ahí te impulsas hacia el IVA, sales, pataleas y en algún momento ya estás nadando. Entonces, el taller un Ajá. poco funciona de esa manera. Entonces, en UCAL un poco lo que me ha tocado efectivamente es enseñar a chicos donde ya un poco se les tiene que profesionalizar. Pero profesionalizar no quiere decir no dejar de pensar en lo otro. Lo Ujú. que sucede con los chicos de UCAL es que como se les ha ido enseñando de manera horizontal, digamos con talleres horizontales y no verticales, también estas habilidades que han tenido las van aplicando un poco de esa manera, las aplican de manera escalonada. Primero pienso la forma, después pienso una cosa, después pienso otra, y no lo piensan en simultáneo. Entonces, el primer cambio que yo les trato de hacer es, sí quiero que hagas cosas interesantes, sí quiero que te explayes formalmente, sí quiero que involucres el material, pero también quiero que pienses también la parte de función y también la parte de presentación, y para poder hacerlo tienes que pensar al mismo tiempo, porque no hay tiempo ya, tú ya estás de salida, ya vas a ser un profesional, entonces tienes que pensar todas estas cosas muy rápidamente y en simultáneo. Y nuevamente, o sea, lanzándoles el problema, no dándoles la solución, o sea, sino planteándoles realmente el problema, y es ahí donde se pueden encontrar caminos y que ellos hagan lo que quieran, o sea, si al final a mí me quieren presentar un edificio en forma de lechuga, genial, o sea, mientras cumpla con los objetivos, traten de resolverlo, será su camino, o sea, en ese aspecto no tengo tampoco ninguna predilección por el tema del lenguaje o de la forma, ¿no? O de la postura, inclusive teórica del estudiante, mientras lo sepa sustentar, debería poder cumplir. Entonces, sí es difícil, porque evidentemente el hacer un mix al final entre todos los talleres anteriores es difícil, porque quedan huecos, que es distinto un poco como sucede en el taller de Baraco, donde uno va pasando estadios y realmente pues la metodología se ha pulido tanto que realmente cuando uno llega a vertical de manera muy natural, o sea, sin que el profesor lo exija, tienen esa posibilidad de poder acoplar absolutamente todo lo que aprendieron, ¿no? La naturalidad constructiva de los básicos, la parte de composición espacial de Huaca, la parte urbano-arquitectónica de Manzana,
la parte conceptual y experimental de metáfora, y finalmente juntan todo y casi como por arte de magia, en los verticales aparecen lo que tú y yo conocemos. O sea, es mágico, o sea, realmente es mágico, o sea, es natural, no se esfuerza un poco. En cambio, las otras Ujú. universidades, y ahí también incluye UCAL, o sea, hay que forzar un poquito más las cosas, hay que estructurar un poco más las cosas para tratar siquiera de rozar un poco algunos resultados que suceden todavía en el taller de Juvenal, ¿no? Entonces yo creo que sigue siendo el referente a nivel de talleres de arquitectura, ¿no? Ahora, respecto a los otros aspectos, el tema del diseño de la clínica de los olivos, pues, tiene que ver un poco con el otro punto que trataste, ¿no? O sea, y un poco conseguir la historia esta de cosas que tienen que ver con un poco con suerte, con destino o con decisiones, ¿no? O sea, cuando yo termino la universidad, efectivamente todavía con ese hambre, comienzo a trabajar en algunas oficinas, trabajé creo que un año, año y pico en algunas oficinas pequeñas, de ahí comienzo a hacer mi tesis, en paralelo a la tesis salen algunos trabajos y comienzo a conocer un poco lo que era ser arquitecto independiente y formo el primer estudio y de ahí un poco con el ánimo de tratar de seguir aprendiendo y seguir sobre todo tratando de hacer proyectos para los cuales estábamos formados, ¿no? Que creo que pese a todo lo maravilloso que es el taller de Juvenal, creo que un poco la deuda la terminan cargando los alumnos después de salir del taller, ¿no? Que es, tienen una excelente formación, pero la vida y las circunstancias los van llevando a que no todos o muy pocos son los que realmente pueden hacer proyectos de la magnitud y la envergadura que el taller te prepara, ¿no? Y te estiró el cerebro de manera muy grande, y tienes una capacidad tremenda, pero es un grupo reducido el que realmente comienza pues a poder ponerlo en práctica y la vida un poco se los va devorando y terminan haciendo otras cosas, ¿no? Entonces yo no he renunciado a eso, o sea, entonces el no renunciar a eso me involucra en meterme al tema de los concursos, precisamente para tratar de manejar y hacer proyectos, aunque sean concursos, de esas escalas y de esos tamaños y de esas complejidades que lo veía en taller. O sea, yo salí de la universidad y perdí un poco esa adrenalina de las entregas, de poder estar en la primera mesa y la ansiedad de poder ver cómo te fue. O sea, eso se pierde en la vida profesional en algún momento, ¿no? Y más si te pones a hacer cocina, te pones a hacer baños. O sea, ya no hay ese nivel de competencia. Entonces, los concursos un poco fue el refugio a esa ansiedad de crecer, ¿no? Y bueno, durante unos años comencé a hacer muchos, gané un montón de concursos y después aparece esto que mencionas del premio Alfredo Montañe, donde yo postulé un poco casi sin querer queriendo, un poco con el objetivo simplemente de seguir ahí, ver qué pasaba. O sea, la verdad en ese momento no la tenía muy clara, ya tenía una oficina, este, y presento el portafolio, paso la entrevista y finalmente me comunican que lo había ganado. Y me lo comunican cuando yo estaba en Tacna. Y estaba en Tacna recibiendo el premio del proyecto del club de la sede Unión de Tacna, el Club Unión. Ya. Entonces, justo cuando yo estaba en Tacna, me llaman y me comunican esto. Entonces, yo acababa de ganar el concurso, estaba yendo a recibir el premio. Y además era un concurso bien especial, porque era un concurso en Tacna, mi mamá es de Tacna, eh, mi abuelo, que es donde se dio el concurso, es de Pachía, entonces es del mismo pueblo de mi abuelo, yo gano el concurso para hacer el proyecto en el pueblo de mi abuelo, ¿no? Y yo, es más, de niño había ido a Pachía, y desde muy niño había ido a Pachía y tenía memorias un poco de cómo era eso, y creo que eso de alguna manera me ayudó a ganar el concurso. O sea, creo que ya en mi memoria y en mi ADN
de alguna manera estaba predestinado a ganarlo y el concurso lo gané de manera unánime, ¿no? Y participaron varios estudios, incluyendo el estudio de Ventín, por ejemplo, en su momento, y ganó el concurso y inclusive en esa época tuve la oportunidad, por coincidencia también, que mis papás viajaron a Tacna después de muchísimos años y pudieron estar en la premiación de ese concurso. Entonces, para mí ese es uno de los concursos más importantes. El proyecto se está haciendo, lento, pero no sé si seguro, pero se está haciendo, ya sé. Y bueno, ojalá después de 15 años quizás aparezca por ahí un edificio al menos de ese proyecto, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Este, entonces, bueno, me llaman para este tema del premio, me comunican que había ganado y bueno, y me ponen un poco en una encrucijada porque, o sea, yo ya tenía oficina acá, ya había comenzado a construir esa oficina, este, eh, el ir a estudiar significaba un poco como que dejar todo eso, o sea, dejar de lado todo eso y como que cambiar de barco, ¿no? A un barco que probablemente me hubiese llevado a aprender algunas cosas desde afuera, pero yo un poco tenía la convicción de que podían pasar cosas mejores, ¿no? Entonces, ya en esa época estaba igual también de novio con la que ahora es mi esposa, con Sandra, que ahora que es socia de la oficina. Entonces, entre algunos temas personales y algunos temas prácticos, o sea, al final yo seguía con mi objetivo, ¿no? Mi objetivo era hacer arquitectura. Entonces, estamos hablando del 2012 y si tú te hacías la pregunta simple en ese momento, o sea, ¿cuál era el mejor lugar para hacer arquitectura en el 2012? Y si tenías las opciones de salir a estudiar o quedarte en el Perú, probablemente la mejor opción era eh, Lima. O sea, en Lima se estaban Ujú. haciendo cosas, en Lima se estaba haciendo arquitectura, en Lima se estaba invirtiendo. Por el contrario, en España lo que estaba pasando es que al revés, ¿no? O sea, los españoles estaban viniendo a Lima a trabajar, ¿no? Y Sí. entonces prácticamente yo iba a ir solamente a estudiar, ¿no? Y quizás si hubiese ido, probablemente el destino hubiese sido otro también, ¿no? Entonces, en ese caso yo sí tuve la posibilidad de elegir, ¿no? Quizás en algunas otras no, pero lo elegí creyendo y teniendo la convicción de que quedándome aquí también podían pasar otras cosas buenas, ¿no? Entonces decido no aceptar, lo cual probablemente ante algunos ojos pudo haber sido casi una locura, pero tenía la suficientemente confianza de que iban a pasar más cosas, ¿no? Y que mi destino probablemente era un poco distinto, y no, y además porque no me cerraba el hecho de ir, ¿no? O sea, porque una cosa es ir como estudiante y otra cosa también es ir como arquitecto, ¿no? Y eso tú lo conoces, porque tú has pasado los últimos años viajando a partir de invitaciones y demás cosas. Entonces, en ese momento yo sentía que lo mejor, antes de especializarme, era generalizarme, o sea, ser más genérico, saber un poco más de todo, saber un poco más de la realidad del Perú, saber conocer el Perú, ¿no? Entonces, en esos años de concursos tuve la oportunidad también de conocer muchas ciudades del Perú, viajé a la selva, viajé a la sierra, Arequipa, Tacna, Piura, conocí por invitaciones muchos sitios y siempre te encuentras con gente buena y con realidades diferentes e interesantes, ¿no? Entonces, probablemente en el futuro también pase lo mismo con el mundo, ¿no? O sea, quién sabe, el día de mañana igual ya he viajado a Nueva York a ver cosas, o sea, quizás viajar y conocer con la libertad de poder hacerlo por tu cuenta y poder mostrar tu arquitectura y no necesariamente porque vas a estudiar, ¿no? O sea, y bueno, yo respeto también el camino de quien toma un poco esa decisión, pero para mí en ese momento era más importante generalizarme, un poco saber un poco de todo, ¿no? Y conocer todo el oficio y todo el contexto. Entonces, la Claro. ventaja que te da un poco ser emprendedor, por así decirlo, es que comienzas de muy chiquito y te da la oportunidad de hacer absolutamente todas las cosas. Entonces, tú comienzas a diseñar, pero también tienes que cotizar, pero también tienes que ir a la obra, pero también tienes que discutir con los clientes,
pero también tienes que hacer hasta unos casos los renders, o sea, te toca hacer un poco de todo y te da habilidades mucho más transversales, ¿no? Entonces, eso Claro. es, decido quedarme, decido hacer eso, y en el interín, un par de años después, se da una situación donde yo me comienzo un poco a arrepentir, quizás hasta cierto, o sea, todos los concursos que todos se quedaron en el papel, todos el cliente hizo otra cosa, entonces estaba un poco frustrado por esa cuestión, y se me presenta una oportunidad a través de un amigo de poder meterme a este proyecto de salud, ¿no? Pero era un proyecto que otra vez me ponía la situación de poder, de tener que prácticamente renunciar a mi oficina, ¿no? Pero en este caso, en esa segunda vez, sí decido hacerlo, o sea, decido no renunciar completamente, pero probablemente abocar casi todo mi tiempo al tema del proyecto de Intercorp, y entro al proyecto. Sandra se encarga de la oficina por casi 5 años, y yo me meto al proyecto de salud 4 años y pico, ¿no? Hasta la construcción final del proyecto. Bueno, y Claro. tuve la oportunidad de trabajar en ese proyecto desde el inicio, desde la parte conceptual, pasar por todas las etapas, y además la, la posibilidad también de compensar un montón de cosas profesionales que tenía pendientes, ¿no? O sea, también al no haber trabajado antes en otros sitios, una de las cosas es que yo seguía siendo un poco digamos, el arquitecto sin contactos, ¿no? Al cual nadie lo llama y nadie lo conoce, porque no sabe qué ha hecho y está comenzando de chico, y evidentemente pues no tiene la red que otros sí lo tienen, ¿no? Por diversas circunstancias, ¿no? Entonces, era una oportunidad también. O sea, cuando yo entro a Intercorp, entro pensando en que esto era como una especie de caballo de Troya, en el cual yo me tenía que disfrazar un tiempo de otra cosa para poder darme a conocer y mostrar y entablar, y así se dio, y fue un poco la otra cuestión del destino. O sea, por 5 años casi, yo he estado todos los meses teniendo que presentar el proyecto y sustentar el proyecto al directorio de Intercorp, donde está Carlos Rodríguez Pastor, que es el peruano más millonario del Perú, uno de los más millonarios del mundo. Entonces, el que tú tengas la oportunidad de sentarte con esta gente, sustentar tu proyecto, ya desde otros ángulos que van más allá del tema de la arquitectura, te da unas habilidades que por ahí la profesión de arquitecto solamente desde una de las veredas no te la da, ¿no? Entonces, yo creo que también me quedé un poco por eso, ¿no? Porque, digamos, tenía reservado un poco ese espacio, ¿no? Excelente. Entonces se da esa Oye, situación, Rafael, ya y a raíz estamos de todo casi eso, cerca que se termine el tiempo. Déjame concluir algunas cosas. Creo que has explicado magníficamente todo. Esa especie de leyenda urbana que había, ¿por qué no fuiste por qué no aceptaste la beca? Yo hablé con eh, el arquitecto, dame nombres de alguno de los jurados. Franco Vela fue jurado, ¿no? Franco Vela fue jurado, te sí, entrevistó y me dijo, le hemos sí, dado la beca a un chico habilísimo, pero le he visto en la cara que no va a aceptar. Y se le hemos dado y sé que no va a aceptar. Me la dijo la noche que te la dieron. Y me dijo que no habías asu, aceptado porque te veía enamorado. Esas son las cosas que vemos los arquitectos viejos. O sea, hay cosas que hacen que son fundamentales. Ya has nombrado Sandra 2 veces hoy día y creo que es importante. Esa parte de la pareja, que en un momento uno decide que la pareja es más importante que algunas cosas que parecen importantes, creo que tú la tomaste bien. Pero nunca nos gusta decir eso como prioridad. Y en realidad yo pienso que es prioridad porque tú decides una vida versus separar la vida, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, increíble. Y lo bacán fue que Franco Vela explicó eso. Nos reunimos en otro jurado para algo y dijo, hemos entregado, ¿conoces a Rafael Ríos? Dije, sí, es mi alumno, sí, mi alumno. Bueno, le hemos dado el premio, pero creo que no va a viajar.
¿Por qué? Lo he visto enamorado. Ese fue el comentario y dije, ah, qué raro, ¿no? Y ya se quedó pues con la pregunta que si el estar enamorado puede influenciar en algo así, por supuesto. ¿Quién podría decir lo contrario? Por supuesto, ¿no? Y entonces, acá tengo a Carlos Ramos, por ejemplo, que ex Baraco, que está en Estados Unidos, me dice, Lucho, diste en el clavo, porque a él le pasó una cosa parecida. Su enamorada se fue a Estados Unidos y yo cuando vine a dar una charla al Perú, Carlos vino a buscarme y me dijo, mi enamorada está en Estados Unidos y quiero ir. Ya terminé la universidad, ¿qué hago? Entonces dije, vente como puedas. Se vino y ahora es un arquitectazo en una super oficina y está pues feliz con su esposa. Te digo, 40 años después o 30 años después, 30 y tantos años que han cumplido. Igual Ricardo Rabín. Hay un montón de gente que ha hecho muy bien en darle prioridad a la pareja y hay otro montón de gente que no hicimos también no dándole prioridad a la pareja, ¿no? Entonces, creo que ese tema es fundamental en la arquitectura. Lo que pasa es que nosotros no lo hablamos como fundamental. Solo hablamos de metodologías, de que si concursos, de que si esto. Digamos, la metodología de la vida es fundamental. Y lo que sí tú has dicho es cierto. Has tenido la posibilidad de escoger. Yo creo que todos tenemos la posibilidad de escoger, ¿no? Por ejemplo, cuando yo saqué la beca para irme a Estados Unidos, podía haber decidido irme sin casarme. Y yo decidí casarme con la chica de la que había terminado, pedirle para casarnos e irnos juntos. Grave error. Grave error porque ahora estoy diciendo eso no fue positivo y tal cosa, ¿no? Entonces creo que hiciste bien y esa posibilidad de escoger es una que después tú ves si sirvió o no sirvió, ¿no es cierto? Porque tú puedes haber escogido, si ya lo ponemos en un nivel pragmático, tú podías haber escogido entre conocer y conversar horas interminables con Rafael Moneo en Madrid y decidiste conversar con Rodríguez Pastor, el millonario más grande, en su sitio. Cada quien tiene sus posibilidades, ¿no? Entonces, algunos habrán soñado con hablar con Rafael Moneo y los otros con Rodríguez Pastor. Y entonces ahí viene el tema de que a veces nos toca tomar decisiones por cuestiones pragmáticas. Y lo pragmático tiene que ver directamente con el sistema. Y el sistema tiene que ver con el Dios del sistema, que es el dinero, y que es necesario, porque si no, ¿cómo lo cubres, no? Bueno, ha estado muy bien, Rafael. Veo ahí que creo que tienes otra reunión. Los arquitectos también ¿No? leemos, ¿no? Puedes seguir porque creo que tenemos 5 minutos más, Sí, pero sí. ¿qué te parece? ¿Qué te parece lo que te estoy diciendo? Porque realmente creo que este programa o esta conversación de café tiene que ver muchísimo con lo que logran los arquitectos, pero los arquitectos jóvenes tienen que saber que una relación sentimental equivocada te va a llevar al infierno y una relación sentimental correcta te va a llevar al cielo. Y eso es tan importante como decidir si es que es Baraco o lo que era Nicolini en la uni, o etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que decidiste bien, porque yo sí soy testigo y conozco tu relación y tu familia es lo primero, y eso es fundamental, pues, ¿no? Eso tiene mucho, mucho que ver, y de eso se debe hablar también, ¿no? Entonces, no sé si quieres terminar con algo, porque seguro se nos acaba en un ratito, nos quedan 5 minutos, 4 minutos, a veces viene y ya. Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Ahora yo creo un poco en el equilibrio, ¿no? Y en equilibrio y todavía todas esas cosas que están entre cosas que yo creo que son parte de la historia y un poco del destino, o sea, son las que me llegan en este momento, incluidas las que me han Exacto. pasado hace poco, o sea, yo después de 5 años ya no estoy trabajando más con Intercorp, al menos no de manera directa. ¿Por qué? Porque el grupo ya decidió no hacer más clínicas por el tema de la pandemia, entonces he vuelto nuevamente a ser el gerente general, por así decirlo, y estar a la cabeza otra vez de mi empresa. Y lo que me toca ahora es poner en práctica todo lo que aprendí en el otro lado. Entonces he vuelto a ser, y me he reencontrado nuevamente con mi parte arquitecto a la máxima expresión.
Perfecto, Y creo que ha sido una etapa súper buena donde he crecido un montón y ahora toca hacer lo demás, ¿no? perfecto. Este, Quedan